Seguimos con más aquí en A Tu Salud, la revista. Estamos transmitiendo de manera remota desde Maracaibo, desde el Hotel Inter Maracaibo, en el 33º Congreso Venezolano de Neumonología y Cirugía de Tórax y 10º Congreso de Neumopediatría. Y en nuestra sección de consulta con tu médico está la doctora Sara Pulido Fentanes, neumonólogo pediatra colombiana que está de visita en este congreso para hablar del manejo del asma y cómo manejar esta patología puede representar un desafío cuando la patología es a nivel pediátrico grave. Y nos encanta hacer acto de presencia en este tipo de eventos científicos, La Romántica 88.9 y A Tu Salud, la revista, y dicen presente para poder compartirles a todos ustedes las novedades, porque un paciente informado seguramente podrá solventar sus problemas de salud de la mano de expertos de una mejor manera. Por eso promovemos la educación científica en nuestros especialistas, pero también en ustedes. Nos trasladamos para llevarles la mejor información, la más acreditada de la mano de expertos. Nosotros grabamos este programa el 1 de mayo, el jueves, y lo estamos transmitiendo hoy lunes de manera diferida para ustedes. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, estoy encantadísima de estar aquí en Maracaibo, realmente feliz de poder compartir las experiencias que tenemos en Bogotá, pero que se trasladan a toda Latinoamérica y que espero que sean muy útiles para los médicos, pero para los pacientes también. A ver, ¿cuáles son los desafíos de controlar el asma pediátrica? Que básicamente es el tema de su conferencia aquí en el Congreso. Así es, el asma es una enfermedad muy frecuente, es decir, en la población pediátrica puede incluir el 20%, es muchísima población, y en estudios venezolanos, incluso en niños menores de 5 años que vienen en situación de pobreza, puede ser tan alto como el 48%. Wow. Y con escasos recursos quizás es todavía más desafiante Muchísimo manejar más. esta patología que además es crónica. Es crónica y que se puede trasladar a muchos momentos de la vida, es decir, algunos pacientes podrán dejar de tener síntomas durante la infancia, pero muchos otros no, o recaerán ya en su vida adulta. Entonces, esto también lo hace un desafío porque no es solo tratar los síntomas de la actualidad, sino los posibles síntomas del futuro y las consecuencias a futuro de los pacientes pediátricos. A ver, doctora, ¿qué hace que un niño padezca asma y quizás otro no? Y ya a partir de ahí vamos a hablar del tratamiento. El asma es una enfermedad multifactorial, con eso hay una predisposición genética. La mayoría de los pacientes tienen algún antecedente familiar o personal de algún tipo de alergia o de enfermedad respiratoria, pero tiene unos disparadores. Entre estos disparadores, de los más comunes son algunas infecciones virales, pero algo que cada vez se ve más es la contaminación ambiental. Entonces, vivir en ambientes contaminados, nacer ¿El prematuro. clima pudiera tener algo que El ver? clima favorece algunos cambios, por ejemplo, virales o concentraciones mayores de algunos polutantes del ambiente y por tanto, pues sí puede favorecer la aparición del asma, pero digamos que es una gran variedad de factores las que pueden hacer que el asma aparezca o se dispare en un paciente que tenga la predisposición. Yo he escuchado a muchos viejitos decir, no, vete para un clima cálido, la playa, con menos humedad, con menos frío. Entonces, precisamente partiendo de eso fue que le hice la pregunta. Sí, digamos, el frío, que no es un factor alérgico, sino un factor físico, en un bronquio que está inflamado, que es básicamente lo que Puede ser significa irritante, asma, ¿verdad? exacto, genera broncoconstricción. Pero irnos a otro clima no soluciona el problema de base. Puede disminuir los síntomas, lo cual es igual valioso, pero no soluciona, digamos, la enfermedad de base. Entonces, el clima, aunque eso también pasa mucho pues, en otros países hermanos que podemos hacer eso de cambiarnos de clima fácilmente, se nota a veces una mejoría, pero es una mejoría temporal, que no tiene ese cambio a largo plazo y por eso se necesitan otras herramientas ya médicas. A ver, vamos a hablar de las herramientas médicas, de cómo ustedes enfrentan esos desafíos de una asma pediátrica grave. El asma pediátrica grave es aquel paciente que necesita altos niveles terapéuticos. La mayoría de los pacientes con medicamentos a dosis bajas, específicamente estoy hablando de esteroides inhalados, pueden controlar su enfermedad, pero algunos otros no. Y estos pacientes se vuelven muy desafiantes porque terminamos con 2, 3 o más medicamentos.
Nosotros tenemos un término que se llama asma difícil de tratar, que es como lo más grande que vemos y son pacientes que tienen problemas ya sea en la adherencia al tratamiento, en la técnica o enfermedades que empeoran la condición del asma. Esta es la gran mayoría de las asmas problemáticas que nosotros vemos. Por ejemplo, pacientes que tienen problemas en el acceso. Por eso los pacientes que tienen menos recursos económicos van a tener más dificultades en controlar la enfermedad. Pero hay unos pacientes que incluso controlando todo esto no logran hacer el control de la enfermedad y siguen sintomáticos o con riesgo de hospitalización. Estos pacientes van a necesitar medicamentos más avanzados, que son los medicamentos biológicos, y en eso pues está basada un poco mi ¿Qué conferencia. tan accesibles son los medicamentos biológicos, por un lado, y por el otro lado, cuánto tiempo tienen en el mercado, qué tan recientes o qué tan novedosos son? El medicamento más usado en pediatría, que es el omalizumab, lleva más de 20 años en el mercado, ya tenemos experiencia, pero cada vez tenemos más productos Por que ya eso. llevan 5 años o menos años, que son menos accesibles. Hay que decir que los cortes de edad pues cada vez se hacen más pequeños para que los pacientes pediátricos puedan acceder a ellos, pero no es así en todos los países. Por ejemplo, en Colombia solo tenemos acceso para la población pediátrica bajo el diagnóstico de asma para omalizumab, que es el paciente que es el medicamento que lleva más tiempo en el mercado. Pero ya hay bastante evidencia internacional que respalda el uso de otros medicamentos biológicos y yo creo que es deber también nosotros de conocer y también presionar porque no todos los pacientes pueden encajar en un solo fármaco. Tenemos que poder saber las posibilidades de cada uno Claro. a qué se encaja mejor, pero son medicamentos que son costosos y son medicamentos que no son Es que la accesibles en palabra Latinoamérica. biológicos hizo clic en mi cabeza y dijo, esto es costoso y por eso le hice la pregunta. Sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Estuvimos conversando con la doctora Sara Pulido Fentanes, neumonólogo pediatra que nos visita. Ella es colombiana y viene precisamente a dictar una conferencia sobre este tema, manejando los desafíos del asma pediátrica grave, aquí en el 33º Congreso Venezolano de Neumonología y Cirugía de Tórax y 10º Congreso de Neumopediatría. Estamos aquí por una invitación de Sobetórax en Maracaibo, en el Hotel Inter de Maracaibo. Y este programa fue grabado para ustedes el 1 de mayo, el jueves, Día del Trabajador, y lo estamos transmitiendo totalmente diferido para ustedes, las novedades hoy lunes 5 de mayo. En breve seguimos con más las redes de mi invitada, @neumopediatras piso a todo pulmón, @neumopediatras piso a todo pulmón. Ya volvemos. Muchas Gracias.